Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con... Bienvenidos, buenas noches. Hoy tenemos una nueva entrega de Conexus. Conexus es una iniciativa que busca integrar el derecho. Integrar el derecho con varios saberes, con el conocimiento, con la empresa, con el arte. Hoy día tenemos el gusto de contar con Horacio Vergara. Horacio Vergara tiene una serie de emprendimientos, es CEO de Law International, de Law Plus, y pues hoy tenemos el gusto de conversar con él para ir explorando un poco de su experiencia en el tiempo, sus iniciativas, y en razón a ello ir aprendiendo una cuota de por qué los procesos, de por qué las certificaciones y de por qué la producción, el arte, en sí tiene un sentido un sentido práctico, un sentido para además acrecentar o llenar el espíritu de bien. Horacio, te agradezco de ya el tiempo de estar aquí presente. Agradezco el tiempo, ha sido bastante pronta la invitación y tu apertura para estar aquí con nosotros ha sido así, ¿no? Gracias, Idelso, gracias a la gente que te sigue, que ve tu canal, tu podcast. Gracias por invitarme y acá encantado de poder conversar contigo un ratito y a ver si es que en algo podemos ayudar a construir a alguna de las personas que nos están viendo o por último que se rían de nosotros, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Te comento que un poquito la mecánica del podcast es ir haciéndote algunas preguntas de aterrizaje y ir vinculándolo un poco con el derecho, y al final tenemos una sección específica donde radica qué preguntarías a un abogado. ¿Okay? Entonces, arrancamos, ¿no? Entiendo, y ha sido el primer contacto, o por lo que busqué, tú eres CEO de Law International, ¿no? Cuéntame, ¿qué es básicamente lo que hace Law International? Bueno, Law International es un organismo evaluador de conformidad, técnicamente esa es la definición, y comúnmente conocida como casa certificadora. Nosotros lo que hacemos, digamos, en nuestras líneas de negocio, certificamos sistemas de gestión, ISO 9000, que es calidad, ISO 14001, que es gestión ambiental, ISO 27001, que es seguridad de la información, ISO 37001, que es gestión antisoborno, ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo. Hacemos eso, certificamos sistemas de gestión, también certificamos personas bajo el esquema de ISO 17024, tenemos un laboratorio de análisis de agua y alimentos, y también hacemos, agua y alimentos en diferentes, digamos, métodos, que es análisis y ensayos de alimentos y agua. Eso es, digamos, lo que hacemos en Law International, y además tenemos un área de formación y capacitación, pero que principalmente, o su único foco tiene que ver con formación de auditores. Solo formamos auditores de gestión, porque acá el mundo de auditores hay muchos, hay auditores financieros, hay auditores contables, legales, y nosotros formamos auditores de gestión. Eso es lo que hacemos en Law International. La pregunta que cae por gravedad, y es la parte didáctica de este momento, es ¿por qué una empresa debería dedicar esfuerzos a una certificación? Comencemos por el básico, ¿no? El 9001, que entiendo que es el madre para todos los demás, ¿no? Bueno, yo diría, normalmente, veámoslo, salgámonos del foco de lo que es Law International, vámonos al mundo de los emprendedores. Mira, hay escuelas de negocio, ¿ya? Está la escuela de negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez, está la escuela de negocio de la Universidad de Lima, y todas las universidades tienen escuela de negocio. ¿Y por qué las personas queremos ir a escuela de negocio? Porque queremos aprender a hacer negocios, queremos aprender y tener herramientas para gestionar de buena forma nuestros negocios, ¿no? Vale decir, la formación académica que muchos de nosotros hemos recibido muchas veces no nos forman para hacer buenos negocios, y hay personas que toman decisión de ni siquiera ir a la formación académica, que hacen negocios sin haber estudiado y que les va muy bien. Pero llega un momento que uno tiene que tener herramientas de gestión para mejorar los negocios. Te pongo un ejemplo.
herramientas de gestión básicas, vamos a herramientas de gestión muy básicas que nosotros conocemos y que las podemos aplicar no solo en negocios, incluso en nuestros ámbitos personales. Conocemos el FODA o el DAFO, ¿no? Que te permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Es una herramienta de gestión muy básica que te permite mejorar el desempeño en algunos aspectos. Entonces, si tú tienes una empresa, o cualquier persona tiene una empresa y llama a una serie de consultores y le dice, mira, yo quiero mejorar el desempeño de mi empresa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? O el desempeño en términos, porque quieres mejorar el desempeño en términos de calidad. Y calidad significa satisfacer las necesidades de tus clientes. Lo más importante para una empresa es tener clientes. O sea, una empresa que no tiene clientes se va directo a la quiebra porque no tiene flujo de caja, ¿no? No tiene sustento, no tiene sostenibilidad en el tiempo. Entonces, cualquier empresario, emprendedor, lo primero que va a buscar son herramientas de gestión que te permitan mejorar el desempeño. Y los estándares ISO, que forman parte de la Organización Internacional de Estandarización, son herramientas de gestión usadas internacionalmente hace muchos años, son herramientas comprobadas. Entonces, las empresas, los emprendedores que realmente quieren mejorar el desempeño, es altamente probable que implementen estas herramientas de gestión. Y luego que tú lo implementas, tú quieres hacerte un autoexamen. Tú quieres saber si estás bien o estás mal. Y llama a una empresa, como nosotros, como LOT, que somos organismos evaluador de conformidad, para que te vayan a hacer una evaluación, realmente que te testeen, que te midan en qué nivel de cumplimiento estás. Sí, sí. Eso es un poco porque una empresa, una persona tendría que hacerlo. La primera razón tiene que ver con mejorar tu desempeño, o sea, esto es muy consciente. Si tú eres un deportista, si tú eres un corredor, tú quieres mejorar tu marca, tú quieres mejorar tu desempeño. Si tú eres músico, quieres mejorar tu desempeño. Todas las personas, en todo ámbito de cosas, siempre queremos mejorar desempeño. Ahora, buscamos herramientas para mejorar desempeño, para irnos midiendo. En la empresa es exactamente igual. Y Horacio, ¿y hay una muestra, algún análisis que determine por cada 1000 o por cada 100 empresas cuántas son certificadas? Bueno, ese dato estadístico, mira, hay una encuesta que todos los años hace una encuesta en diferentes países y bajo diferentes normas y diferentes criterios. Te puedo decir que desde el año 2020 en adelante, por ejemplo, Perú es número 1 en el mundo con la mayor cantidad de empresas en el mundo certificadas en ISO 37001, que es gestión antisoborno. O sea, somos top, somos líderes mundial, que tenemos la mayor cantidad de empresas, que tenemos un sistema de gestión que tiende a prevenir el soborno. Entonces, así hay una data, así hay una estadística que te dice cuáles son los países que tienen más. O sea, te puedo decir por cantidad de empresas, por millones de habitantes, etcétera, el país que tiene más empresas certificadas en 9.000, en 1445 es China. O sea, y eso tú lo encuentras en la data y estadísticas de ISO. Cuando se habla sobre ISO 37001, que es este ISO tan sensible, ¿no? ¿Por qué es tan relativamente importante? ¿Por qué podría mejorar la gestión de una empresa, ¿no? Bueno, yo creo que el soborno, el delito del soborno o el soborno en sí, antes de llegar a la palabra delito, es algo que nos acompaña en la historia. Mira, te voy a poner un ejemplo. La muralla china tiene 8.800 kilómetros. O sea, si nosotros extendiéramos la muralla china, hazte una idea que, bueno, una muralla lineal tiene 8.800 kilómetros, ¿ya? Tiene una altura promedio de 8 metros, digamos, de altura. La muralla china se construyó para que los chinos no fueran invadidos principalmente por los mongoles. Pero los chinos, desde la construcción de la muralla china, digamos en esa época, fueron invadidos más de 5 veces. Y la pregunta es, ¿por dónde entraron? O sea, si habían creado una barrera dura justamente para no ser invadidos, y los estudios demuestran que todas las invasiones se produjeron por la puerta principal. ¿Y por qué por la puerta principal? Porque en la puerta principal habían personas, seres humanos como nosotros, que las personas somos sobornables. Y lo decía Napoleón. Napoleón dice, toda persona tiene su precio, solo hay que saber averiguarlo. Entonces, digamos, una de las formas de eliminar el soborno es que no existieran personas. Es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza, y esto
tiene que ver con la prevención del soborno, tiene que ver principalmente estos mecanismos, estos sistemas de gestión. Como lo señala ISO 37001, tiene varios mecanismos, como por ejemplo la debida diligencia, prevención de, digamos, delitos, regalos, atenciones. Mira, te pongo un ejemplo. Hay países, como en Estados Unidos, tú sabes que el exceso de entretención para funcionarios públicos se considera ya como que te están intentando sobornar. Te pongo un ejemplo. Yo vengo a tu empresa y tú me dices, oye Horacio, te voy a invitar a almorzar al mejor restaurante de Chiclayo. Y yo te digo, pero ¿y tú dónde almuerzas todos los días? Tú me dices, no, almuerzo en el menú del lado. Yo te digo, me estás intentando sobornar. O sea, dame lo mismo que tú tienes todos los días. Cuando a ti ya te dan algo que no es lo habitual, lo normal, están tratando de sobornarte. Están buscando que tú hagas o dejes de hacer algo, ¿me entiendes? En Estados Unidos es parte de las leyes, ¿me entiendes? O sea, hay formas, hay mecanismos que tienden a prevenir los sobornos. Mira, si incluso te voy a poner algo que es muy lúdico, y para entenderlo de esta forma, no sé, yo creo que todos los que estamos acá hemos visto alguna vez algún capítulo del Chavo del Ocho. En el Chavo, que yo lo encuentro un programa muy interesante porque trata de entregar valores a través de antivalor incluso, ¿no? O demostrando cosas que no se debían hacer para que uno lo entienda. No sé si tú recuerdas que llegaba el Kiko, donde el profesor Girafali llegaba con una manzana. Y mira lo que trata de hacer el Kiko con esta manzana. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia entre un regalo y un soborno? Si tú vienes a mi empresa, tú me puedes dar un regalo, tú me dices, toma Horacio, te traigo un regalo. La intención, centralmente, ¿no? El buscar un favor. Depende de varias cosas, pero primero porque en el caso del Kiko una manzana, digamos, no vale nada. O sea, acá te vamos a demostrar que el hecho de un soborno a veces no tiene que ver con el valor de lo que te están regalando, tiene que ver del momento. Porque el Kiko, si le hubiera regalado esa manzana después del examen, era un regalo. Pero cuando se la regala antes del examen, está tratando de buscar la buena intención del profesor con él. El soborno a veces no necesariamente tiene que ver con el valor de lo que te dan, sino cuándo te lo dan. Entonces, esta norma ISO 37001 también busca, dentro de las cosas, saber identificar cuándo te lo dan. Si es un gesto, por ejemplo, si es un gesto público, como lo hacía el Kiko, porque lo hacía público, así tienen que ser los regalos, tienen que ser cosas públicas, demostrar, y dependiendo del momento. Entonces, ISO 37001 busca que las empresas, por ejemplo, tú ves muchas empresas que tienen procedimientos respecto a atención de regalos y atenciones. Si tú vienes y me das, si yo te vengo a auditar y tú me das un regalo, ¿no? Que yo encuentro que busca, que es antes, que busca otra cosa, yo lo tengo que declarar por procedimiento de la empresa y te lo tengo que devolver y te tengo que decir que tú ese regalo que me estás dando lo mandes a la empresa y la empresa tome la decisión si me lo da o no, si me lo merezco o no, porque si no se entiende que tú me estás intentando sobornar, ¿me entiendes? Entonces, los sobornos, te voy a poner otro ejemplo acá. Nosotros pensamos, por ejemplo, en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que los que están más expuestos a riesgos normalmente es la clase obrera, la gente que está en operación. Un trabajador en una construcción es el que está más expuesto a accidentarse, ¿no? Y son los que más se accidentan recurrentemente porque están en la línea de riesgo, ¿no? O expuestos al peligro directamente. Pero en un sistema de gestión antisoborno, ¿quién puede ser más sobornado? ¿El guardia, el portero o un gerente? El que tiene mayor habilidad, el guardia. No, el gerente. Normalmente los que pueden ser más sobornados son los gerentes, los directores, ¿me entiendes? El directorio de una empresa. Ahí es donde se va a producir el soborno. Entonces hay sistemas de gestión y herramientas de gestión que van direccionados a otras partes. El que va a hacer, tú no vas a ir a sobornar al portero que te guarda el carro. Porque él no va a tomar una decisión estratégica en la empresa, él no va a firmar un contrato, el que va a firmar el contrato es el gerente, el representante legal. En estos sistemas de gestión también tiene que ver hacia dónde se identifican los riesgos. ISO 37001 habla que tú hagas una identificación de riesgos de soborno y identifique dónde está el riesgo más que bajo de soborno, ¿no es cierto? Y apliques controles, y es específico. Hay compromisos de soborno asociados principalmente a la alta dirección, o sea, porque te lo deja claro, es ahí donde van a venir los delitos de soborno. Bueno, en resumen, las herramientas de gestión, las normas ISO, sirven para eso, son herramientas de gestión que permiten mejorar el desempeño y que son guías, digamos, directrices que te dicen el requisito, el debe, ¿no es cierto? Y tú lo interpretas y lo puedes llevar a procedimientos instructivos, etcétera, y lo plasmas
y ahora tú, ¿qué es lo que haces? Que entra el otro, que somos un organismo de tercera parte y vamos a evaluar lo que tú dices que estás cumpliendo. Nosotros evaluamos requisito por requisito y emitimos un informe. Y dentro de estas evaluaciones, que entiendo es una calificación más o menos, las partes legales, el componente legal, ¿cómo es evaluado? Hagamos el más sencillo, el 9001. Vi en alguna experiencia que, por ejemplo, se verifica el personal, se verifica proveedores. ¿Genera alguna seguridad que eso tenga un vínculo contractual, un vínculo legal? A ver, mira, me voy a 9001 y me voy a la parte legal, que mucha gente cree que no hay un vínculo legal, y enfoquémonos en Perú. Imagínate, yo vengo a auditar tu empresa y tú no estás atendiendo bien a tus clientes y tienes reclamo y no lo respondiste. Te pregunto, ¿en Perú hay un requisito legal que tiene que ver con eso? Claro. Sí, el tema del consumidor, ¿no? Y si tú no respondiste un reclamo en 15 días, ya estás en falta ante Indecopi porque tienes 15 días para responder el reclamo. Entonces, en ISO 9001 sí hay un requisito legal que tiene que ver con tus clientes. Cualquier queja de cliente, un reclamo de un cliente tiene que ser atendido. Si no lo atiende en 15 días, ¿no es cierto?, vas a tener que dar una respuesta a Indecopi. ¿Por qué no lo respondiste? Porque tú tenías un plazo de 15 días. Antes eran 30, se redujo a 15. Entonces hay un requisito legal. Entonces muchas empresas dicen, no, mira, nosotros te muestran las encuestas, te dicen, nosotros tenemos un nivel de satisfacción de nuestros clientes de un 100%. A ver, muéstrame tu libro de reclamaciones. 100 reclamos. De partida, ni siquiera estáis cumpliendo los requisitos de tus clientes y estáis incumpliendo los requisitos legales. O sea, ¿me entiendes? Yo, si partiendo a la base como empresario, lo primero que me tengo que preocupar es la satisfacción de mis clientes. Y un indicador directo tiene que ver con los reclamos. Una empresa que tiene reclamos, que no los atiende, quiere decir que está incumpliendo no solamente el cliente, está incumpliendo un requisito legal. Claro. Cuando inicié un poco en la revisión de estos temas, veía que había una vinculación evidente entre el FODA y una matriz de riesgos, ¿no? Es más, hay una matriz que relaciona. ¿Y cómo es que se advierte o cómo podría generarse una determinación de cómo esta matriz de riesgos debería tener una asociación legal? Por ejemplo, ¿cuál sería un criterio para determinar cuál riesgo legal es más fuerte, tiene mayor impacto o mayor frecuencia? Bueno, acá me voy a ir a otra norma. Existe una directriz ISO 19600 que es compliance, o en español cumplimiento. Si yo siempre digo, toda empresa debiera tener una matriz compliance o de cumplimiento que identifique el cumplimiento de sus requisitos en todo ámbito, desde el cumplimiento de requisitos tributarios, requisitos laborales, requisitos ambientales, todos los requisitos. Identifique el requisito en específico, identifique la evidencia que demuestre cómo lo está cumpliendo. Pero eso, tú no necesitas tener específicamente una norma, un 914. Mi recomendación sería que cada empresa siempre tengo una matriz de compliance, de cumplimiento. Por ejemplo, tú eres abogado, o sea, yo tendría en mi empresa, nosotros tenemos nuestra matriz de compliance, pero si yo fuera un emprendedor, lo primero que haría es contratarme un abogado para que me haga una matriz de compliance, de cumplimiento, me identifique todos los cumplimientos, desde desde los tributarios hasta los que tengan que ver con ordenanzas municipales. O sea, que es básico, tú tienes que saber como emprendedor, como empresario, qué estás cumpliendo, qué no estás cumpliendo, porque si hay algo que no estás cumpliendo, digamos que los requisitos legales no es los cumplo parcialmente, es on-off, los cumples o no los cumples, y si no los cumples eso involucra una sanción, multa, cierre, incluso te puede involucrar ya no, digamos, sanciones administrativas, sino que penales. Entonces, ser empresario involucra una gran responsabilidad. La semana pasada tuve una reunión en un directorio de una empresa y se había discutido un tema de un ilícito, ¿no? Finalmente fue superada la interna, se tomaron las acciones que correspondían, ¿no? Yo recuerdo haber tenido una experiencia previa con un sistema de prevención de ilícitos que era muy parecido con una política de cumplimiento, ¿no? Entonces, al analizar esto decía, oye, hay una relación muy directa entre la determinación del riesgo y la prevención. Cuando nosotros abordamos el tema legal y nos tocaba ya pensarlo en serio y decir, oye, ¿cuál debe ser la oferta de servicios o cuál debería ser nuestro alcance? Veíamos que el abogado en general hace dos acciones, ¿no? Hace un tema preventivo y hace un tema de resolver ya un conflicto
cuando ya está dado, ¿no? Entonces, prevención, resolución. Y mirado, ¿no? La prevención está finalmente en la gestión de riesgos, ¿no? Y miraba también de cerca que se encontraba en el plan de negocios propiamente, como en el desarrollo de la empresa. ¿Y a qué crees que se toma con tanta laxitud o tan someramente que la prevención recién sea tomada en serio cuando viene el problema? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de organización? O quizá es falta de madurez o de experiencia de las empresas. Acá estamos hablando en términos empresariales, ya me voy a seguir enfocando en eso. No me voy a enfocar en términos sociales, de personas, ciudadanos, no, en términos empresariales. Vuelvo al inicio. Toda persona que empieza a hacer negocio y pasó por un proceso académico, es muy probable que después busque hacer un MBA. Es muy probable que tú después irte a una escuela de negocio, porque no sabes negocio. ¿Me entiendes? Entonces, es muy difícil que una persona que estudió una carrera de pregrado, que solamente se enfocaron en tu malla académica, en términos formativos, de una actividad o de un área específica, no tiene idea de negocio, no sabes cuál es el impacto, y después tú te das cuenta cuando chocaste con un evento, cuando tú dices, no sabía, no tenía idea, nunca me hice asesorar. Normalmente los que hacemos negocio, los emprendedores, no tenemos idea de negocio. O sea, y muchas personas creen en su mente que es fácil hacer negocio. Mira, es súper lindo hacer negocio. A mí me encanta. Yo escribí un libro que por ahí está gratuito. Si quieres, después te dejo el link para que la gente que nos ve lo pueda descargar. Que se llama Se encuentra lo que se busca. Viaje de un emprendedor. Resumo 30 años de experiencia como emprendedor. Desde mis 17 años hasta mis 47, y yo tengo 50 años. Entonces, 30 años de emprendedor, y yo doy a entender que prácticamente me llevaron 18 años de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, para hacer negocio. Y me tomó 11 años en llevar a hacer un emprendimiento bien. Y si tú me preguntas, Horacio, ponte en el punto de partida cuando partiste o a los 5 años, tú te diría, no tenía idea de cumplimiento. Para mí era hacer negocio. Yo creía que era vender, comprar, facturar, sí, nada más. Y el emprendedor, y está bien porque esa es la motivación. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia empresarial o de emprendedor de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto se hace así, esto no se hace así, esta es la forma correcta. Y en términos para ustedes, para los abogados, digamos, yo te podría decir, no sé, no manejo la data ni la estadística, pero te podría decir que el 90% de los ingresos de un abogado tienen que ver con los problemas de la gente. Si se le acabaran los problemas a la gente, ustedes no tendrían plata. O sea, es lo que yo pienso, y es altamente probable. Los abogados funcionan en función de que las personas tengan problemas, y quieren que las personas tengan problemas. Esto es como los médicos. Si los médicos no tienen enfermos, no tienen economía. O sea, esto es así. Yo creo que la pregunta que tú me haces tiene que ver con ustedes mismos, porque si ustedes como abogados fueran, hay una especialidad que tiene de los abogados que tiene que ver con derecho empresarial, ¿no? Si ustedes fueran así, agarran a los emprendedores cuando están partiendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Trabajemos compliance, es súper importante, pero yo creo que esto es como la manzana partida, y un poco de culpa tanto de la parte especialista que son ustedes los abogados, y como culpa del que hace negocio, porque uno nunca cree que le va a pasar nada hasta que te pasa. Y allí te comento, ¿no? Lo que tú hablas sobre esta matriz de cumplimiento, nosotros ya lo hemos implementado en una empresa. Nosotros le hemos llamado matriz de riesgos legales, ¿sí? Para que se entienda de una forma más cercana. Y resulta ser que el foco que le pone la alta dirección está más en el problema del día a día, antes que en esta matriz. Y resulta ser que en esta matriz, que era bastante extensa por el rubro, se habían ya focalizado, identificado riesgos que sucedieron en unos días y que no se atendieron. Entonces, y no es tan cierto, fíjate, no es tan cierto. Al menos la facturación de esta oficina, en su mayor bloque, se encuentra en prevención antes que en conflicto.
Entonces, sí hay una apuesta, pero la No, apuesta es yo, yo me refería con carácter general y puedo estar seguro que con carácter no, general. está muy bien, pero al punto... Pues como que discutamos que los médicos no necesitan enfermos, si los No, médicos es lógico, necesitan es enfermos lógico, es y los lógico. abogados necesitan gente con problemas para atender. No, O sea, si no existiera gente en la cárcel, No. un 80% de los abogados desaparece. Güey. No, es lógico. O es sea, lógico. ustedes necesitan gente con problemas, empresas con problemas. O que los pueden médicos- tener problemas. Exactamente, pero a lo que iba yo, la prevención está bien, tú me dices, mira, nosotros lo hacemos, y a lo mejor ustedes son la excepción que valida la regla, pero la gran mayoría de los abogados trabaja en función de la problemática. Y justo fíjate en esto cuando tú hablas sobre las políticas de cumplimiento. Y claro, el RIS con el compliance está muy junto, ¿no? Está muy junto. Decía, ¿no? Porque ya hemos visto algunos procesos para certificaciones, decía, oye, ¿por qué esperar una certificación y por qué no llevarlo desde la parte? Es más, cuando se intenta hacer una auditoría interna, un proceso de certificación, siempre hay una falencia legal muy visible, ¿no? Es más, obliga a hacer revisiones legales y en realidad una empresa que está más o menos alineada en una parte legal tiene una muy buena cuota ya para una certificación. Te comento que en el Perú hubieron estas experiencias con las universidades. No sé si tomaste nota del tema de los licenciamientos. Se hablaba mucho de las condiciones básicas de calidad. Entiendo que era una metamorfosis o una apariencia o una similitud con un sistema de gestión para el modelo educativo universitario. Bueno, existe una ISO para eso, que es la ISO 21001, que es un sistema de gestión para organizaciones educativas, que tiene que ver desde el diseño, desde la currícula, ¿no es cierto?, cómo hace el seguimiento, la evaluación de cómo mides el cumplimiento de los diferentes objetivos, cómo los lleva a la práctica, cómo diseña esos programas. Pues te pongo un ejemplo, a veces hay universidades que tienen programas que no están enfocados realmente a lo que necesita la sociedad, a lo que necesita la industria, o te ponen, no sé, un título de una carrera y a lo mejor esa persona que egresa esa carrera no realmente no, o tiene el título, pero no tiene la experiencia, digamos, para cuando se va a trabajar. Y acá aplica el dicho, cuando la teoría se fue a bañar, se ahogó por falta de práctica. O sea, y acá hay algo súper importante que yo quiero resaltar. Tal vez esto es una publicidad para el Senati, pero que yo encuentro, y no estoy bromeando, yo encuentro súper bueno el módulo de enseñanza, que es enseñanza dual, no sé cómo le llaman, que al alumno lo forman en la mañana y en la tarde nos mandan a la empresa. Nosotros tenemos 3 o 4 ingenieros en la empresa que están asociados al tema TI y vienen trabajando con nosotros 3 o 4 años. Entonces, cuando los chicos se titularon, ya conocen el desarrollo de cómo nosotros trabajamos y son chicos súper máquinas potentes. O sea, me encanta mucho ese mecanismo, esa modalidad de enseñanza. Mira, y te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces cuando nosotros somos estudiantes, estudiamos de marzo a diciembre y llega diciembre, puta, nos vamos a la playa a pasarlo bien con los amigos, discoteca, esto, lo otro. Pero si tú piensas que están haciendo los americanos, los estadounidenses, de pares de nosotros, estudiantes están haciendo exactamente. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, mientras en los planes que tú te refieres a esto de educación de calidad, yo te diría más tiene que ver con la conexión del estudiante con la industria. Cómo yo sé conectar a esa persona con la industria. Y yo te diría, mira, nosotros somos uno de los pocos países que vamos quedando que los títulos son eternos. Tú hoy día te titulas como abogado y te vas a morir como abogado. Te pongo un ejemplo, un ingeniero en sistemas, un ingeniero informático que se tituló el año 1980 como ingeniero, va a morir como ingeniero. Hay países de Europa que tus títulos son temporales. O sea, duran 5 años y tú tienes que convalidarlo, y por eso es que yo te hablaba de la certificación de personas. No basta con decir que tú tienes un título. Cuando tú tienes un título, lo único que tú estás demostrando es que tú pasaste por un proceso académico y que tú demostraste en el papel
que aplicabas el conocimiento de lo que te enseñaron, pero ese título no quiere decir que tú sepas aplicar lo que realmente estudiaste, y por eso es importante la certificación de personas, es una tendencia a nivel mundial, que hay que certificar a las personas para que demuestren que realmente el título, y más que conocen, que saben hacer lo que dice el título. Sí, o sea, si esto es súper importante. Yo no puedo contratar a una persona, un ingeniero, que realmente no sabe hacer, Tiene por ejemplo... título, pero no sabe hacer nada. Exactamente, o ocurriría en cualquier profesión, pongo ejemplo un ingeniero, pero ocurre en cualquier profesión. Y mira, lo que comentas es un tema muy, muy abierto, ¿no? Ahora se habla mucho de habilidades blandas, de habilidades interpersonales y de todo este tema, ¿no? Y en el centro me parece que está la comunicación y la negociación. Me parece que son las más fuertes entre todas. Y resulta ser que sales de la universidad formado por una persona que tiene mucha habilidad dura y pues te expones al mercado, pero nunca has sabido sobre un negocio o nunca has sabido cómo se entiende el negocio desde dentro. Debería en realidad tener el pregrado un acercamiento propio al tema de negocios, o sería necesario un MBA propio. Es una dicotomía bastante particular, ¿no? O sea, sale un estudiante con mucha habilidad dura, pero al momento del espacio se encuentra contra la barrera de no conocer el mercado, de no conocer cómo es que un negocio se maneja, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? O sea, he visto en muchos perfiles, como bien has dicho, que terminan decantándose por un MBA, ¿no? Pero yo te diría otra cosa, no todas las personas, no todos los profesionales que estudiamos, que vamos a la universidad, tenemos que ser empresarios. O sea, de partida, no todos tienen que ser empresarios. Hay personas, o emprendedores, hay personas que después con los años empiezan a tomar la decisión. Pero yo diría, hay otra cosa que es mucho más importante incluso que la parte cognitiva, ¿no? Nosotros hablamos que aprendemos de personas que tienen un conocimiento duro, muy técnico. Digamos, ahí entra la parte cognitiva, como te enseñan los diferentes métodos como enseñan hoy día en la universidad, ¿no es cierto? Aprender en comunidad, aprender haciendo, aprender en base al error, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos que te enseñan y que eso tiene que ver con la parte cognitiva. Pero para mí hoy día, con la experiencia de mis años, yo te diría, la parte cognitiva es muy importante. Pero hay otra que es tan o más importante, o igual de importante, que es la inteligencia social. Mira, tú puedes ser un tipo muy clever, y nosotros, esto siempre se conversa, oye, el tipo que era más inteligente, tu curso, y eso es un tema de conversación que todos lo escuchan. Pero ¿sabes qué? Eso es que estamos dejando de hablar de otra cosa que es muy importante. Uno dice, oye, y el que era más canchero, el que era más amiguero, puta, está súper bien. Y ahí el término que aplica ahí, eso se llama inteligencia social. Tú sabes que para ser negocio, tú eres emprendedor, se necesita mucho esto de la relación humana, y creo que ahí las universidades están dejando, y eso no tiene que ver con algo blando, tiene que ver con la parte de saber generar buenas relaciones en términos de negocio, y generar buenas relaciones tiene que ver con lo que estábamos hablando también de la gestión antisoborno, porque si tú vas y engañas a un cliente, y ¿me entiendes? La parte de la inteligencia social tiene que ver también con un comportamiento humano, de saber comportarte, de tener una buena historia de comportamiento con las personas, ¿no? Cuidar mucho esa parte que tiene que ver contigo como persona. Y eso te va a llevar a tener una buena relación que tiene que ver con la inteligencia social, que eso te va a llevar a hacer buenos negocios. Fíjate que todo está muy relacionado, ¿no? Coincidentemente, esta es la semana del emprendedor, ¿no? Entonces, se habla con mucha boga, se pone muy en boca, hasta una suerte de cliché, el término emprendedor, ¿no? Y vamos, está muy cercano al término empresario, ¿no? Empresa en su sentido inicial es una aventura, ¿no? Entonces, vamos, ¿en qué diferencia un empresario de un emprendedor? ¿Es cualquier persona que monta un negocio es un emprendedor? A ver, a mí me gusta que me llamen emprendedor, no necesariamente por el tema negocio, tú lo acabas de decir, porque un emprendedor emprende cualquier tipo de cosas, viaje, o sea, un emprendedor es alguien que es capaz de emprender algo y irse para adelante y terminarlo.
y eso no tiene que ver necesariamente con un negocio. Entonces, emprendedor, también hay una parte de los emprendedores que pasan a ser empresarios y que tiene que ver con negocios, pero a mí me gusta o yo entiendo que les llaman emprendedores a las personas que son capaces de emprender algo que puede ser desde cualquier cosa, no necesariamente negocio, y que es capaz de llevarlo a un término en base a su experiencia, conocimiento, etc. Ahora, el término empresario tiene que ver con un concepto primero económico, o sea, de generar riqueza, ¿no es cierto? De generar riqueza para quienes son los inversionistas, o para, digamos, en una empresa tú tienes stakeholders, ¿no? O parte interesada, o públicos de interés. Primero tienen los inversionistas. Una empresa sin inversionistas no funciona. Por lo tanto, tienes que saber responderle a esos inversionistas. Tienes también trabajadores, tienes que saber responderle a los trabajadores. Tienes clientes, tienes proveedores. O sea, una empresa conlleva todos estos elementos, todos estos stakeholders, que muchas veces el emprendedor no necesariamente tiene que ver con todos esos stakeholders. ¿Entiendes? Son cosas distintas, que hay un segmento de este universo de emprendedores que son empresarios, sí, pero no es necesariamente el emprendedor, una persona que tiene muchas más libertades. Yo me siento más emprendedor que empresario. Yo soy una persona mucho más emprendedora que empresario. Obviamente me gusta hacer negocios, como cualquier persona. ¿A quién no le gusta ganar plata? No. A todos. Y vamos, ¿no? O sea, viene el ímpetu de la juventud, ¿no? Normalmente, y se inicia, oye, voy a montar un negocio, ¿sí? Voy a emprender. Y vamos, con los años de experiencia y ya con la literatura que has escrito, nos comentas, ¿cuáles crees que sean las primeras? A mí me gusta aprender las cosas dividiéndolo en qué hacer y en qué no hacer. Me parece muy práctico. Es más, yo me cuido más del qué no hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que, vamos, alguien que ya tiene un negocio o alguien que está pensando en montarlo, partiría, y de tu experiencia también en certificaciones, ¿qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Evidentemente la fórmula es muy variopinta, pero si es que hablas de estandarización, debería estar muy cercana, ¿no? Pero yo te pongo ahí un ejemplo. Imaginémonos que tú y yo tenemos 2 años, 1 año y medio, y que ella es nuestra mamá. Y nosotros le preguntamos qué hacemos y qué no hacemos. Y tú vas a meter los dedos en el enchufe. Lo tenés que hacer. Tú vas a aprender que no los tenés que meter porque te vas a electrocutar. ¿Me entiendes? Entonces, hay veces en la vida, y a lo mejor a mí me explicaron que no los metiera porque me iba a dar la corriente y los voy a meter igual. ¿Me entiendes? En la vida uno tiene que experimentar las cosas, experimentarlos, porque esa experiencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con el aprendizaje en sí. No existe, yo te diría, no existe un libro, aunque yo te pueda dar una receta, no existe. Hay metodologías de enseñanza que tienen que ver aprender o experimentar en base al error. En ingeniería se aprende mucho base al error. ¿Y esa metodología no es la estandarización de los ISOs? No, en la ISO en realidad se busca otra cosa, que es la repetitividad correcta de hacer las cosas. O sea, si tú tienes un proceso, busca hacerlo de forma permanente, correcto, sin errores, ¿no? Que no tener un costo de la no calidad, que no tener el costo de no cumplir con los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios. Pero en este caso, como emprendedor, yo diría, mira, es muy probable y es altamente probable que todo emprendedor se equivoque, pero si no por nada, el 98% de los emprendedores muere. La curva de la muerte de los emprendedores es muy alta. Un emprendedor que parte un negocio y pasa los 3 años es solo el 2%. O sea, es altamente probable que aquella persona que emprende fracase. Pero eso no es porque la persona no tenga la capacidad o las competencias. Es porque es parte de lo que tiene que vivir y no lo vislumbra, ¿no? Entonces, hay muchas personas que ven a otro empresario, a otro emprendedor hacer las cosas, pero yo te lo digo, sí, pero te lo dije hace un rato atrás, yo llevo 30 años y más, llevo 33 años emprendiendo, y a mí me tomó 18 años hacer algo bien. Okay. O sea, es como, yo creo que es casi imposible decirle a una persona cómo hacer las cosas bien en un mes. O sea, esto tiene que ver, como decía Heráclito, o sea,
todo está en un constante cambio, lo único constante es el cambio. Yo no puedo decir la forma que tú no te vas a equivocar porque las condiciones, el entorno, el ambiente son distintos. Tu error, tu equivocación puede tener otros elementos, otros factores que sean muy distintos. A lo mejor el fondo va a ser el mismo, pero no existe eso. Yo les diría a los emprendedores que tienen que experimentar, ser precavidos en la forma que experimentan, ¿no? Como cuando un niño mete los dedos en el enchufe, o sea, a veces uno por inconsciencia comete un error. Y ahí se forma la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se debe certificar una empresa? Cuando en sus pininos, en sus inicios. Es que y yo diría, antes de certificar hay otra etapa, que es la etapa que tú tienes, si tú no conoces las normas, tú tienes que tener un asesor, un consultor. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento yo tengo que tener un consultor, digamos, un mentor que está al lado mío? Yo ahí sí te diría, ¿sabes qué? Tener un mentor como un directorio desde que comienza el emprendimiento. Tener un mentor que esté ahí al lado tuyo. No sé, si tú me preguntáis, si mi hijo me dijera, Horacio, o papá, se llama Horacio, mi hijo, papá, quiero hacer un negocio, paso a ser su mentor desde un inicio. O sea, antes de pensar en una certificación hay que pensar, si yo creo una empresa, necesito un mentor, yo te diría sí, desde un inicio. Desde un inicio, porque ese mentor va a tener una visión, va a ver el bosque distinto con la experiencia, el oficio que tiene, que tú no tienes. Algunos indican que la ruta es aprender en experiencias en otras empresas y montar la propia luego, ¿no? Mira, yo siempre tengo un concepto que puede que esté mal o puede que esté bien, es mi concepto. Yo digo, mira, hay gente que cree, no sé, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú trabajas voy a poner un ejemplo, con Gastón Aucurio. Y Gastón, chef, y tú empiezas a cocinar con Gastón y aprendiste a cocinar, a lo mejor las recetas de él, ¿no? Y tú dices, mañana voy y me pongo un negocio porque sé cocinar. O sea, aprendiste la parte técnica, la parte operativa. La pregunta es, ¿tú crees que te va a ir bien porque aprendiste eso, porque cocinaste al lado de él? Hay más factores, definitivamente. Y hay otro factor que es mucho más importante. Y que yo lo digo, mira, mucho más importante que saber hacer algo, es más importante saber hacer negocio. Warren Buffett no conoce ninguno de los negocios que se invierte. Entonces, yo te diría, más que saber hacer algo, preocúpate de saber hacer negocio. Porque el que sabe hacer negocio, te pongo un ejemplo, si tú sabes hacer negocio, en la parte operativa la contratas. Si yo sé hacer negocio, voy y contrato un chef bueno y pongo un restaurante, ¿entiendes? O sea, lo más importante no es saber hacer porque alguien dice, hace un negocio lo que sabes hacer. Yo diría, no, mejor estudia negocio y la parte de que alguien lo sepa hacer, contrátalo, porque eso es más accesible. Lo difícil es saber hacer negocio y ahí es donde muchos se equivocan. Horacio, tienes una hoja de vida bastante variopinta por calificarla, y justo es un tema del que cae en peso el Papa. El Papa es de origen americano, pero radicó mucho tiempo en Chiclayo, y eso ha sido un boom cultural, ¿no? Ha generado un incentivo bastante fuerte en el Perú, en Chiclayo, y en general en Latinoamérica, ¿no? Es bastante curioso que sea el segundo papa sudamericano, ¿no? Entonces, sé que tienes una iniciativa, ya una producción al respecto, ¿no? Y antes de entrar en esa pregunta, haciendo ya una suerte de contexto, ¿cómo es que se puede, a ver, equilibrar la vida de ser un auditor, un certificador, y tener la parte artística en producción, ¿no? ¿Cómo es que lo equilibras, lo sostienes? Y ahora voy a partir por primero, que algo que también estábamos conversando. En la previa. Sí, en la previa. Voy a partir por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci todos los conocimos, o lo conocemos, por su obra artística, ¿no? La Gioconda o la Mona Lisa, ¿no es cierto? La Última Cena. Y nosotros conocemos a da Vinci como un artista. Pero da Vinci inventó el helicóptero, el resorte, el paracaídas. O sea, un hombre que pasa desde el arte a la ingeniería. Y un hombre que por lo demás no estudió nada, no tiene ninguna carrera formal. Entonces yo les decía a ustedes, uno no es lo que estudia. O sea, no porque yo haya estudiado ingeniería civil, soy ingeniero y tengo que quedarme ahí. No, uno es lo que hace. Entonces, si hoy día yo hago negocios, llámenme negociante como quieran, la verdad, a mí eso me da lo mismo. O soy artista porque hago arte, puede ser.
Pero mira, me voy a ir a un tema casi filosófico, ¿no? Voy a hablar de Freud. Freud decía que las personas se mueven por dos cosas, ¿no es cierto? Una, ¿cuál era? Muy bien, lo escuché. El sexo. Por el sexo, lo decía Freud. Y la otra es ¿por qué? Por el reconocimiento. Uf. Todas las personas, sin excepción, según Freud, nos movemos por esos dos factores. Por el sexo, o son los motores, las anclas, y por el reconocimiento. Tú quieres ser reconocido, estamos haciendo un podcast porque quieres que la gente te reconozca como un referente, ¿no? Y lo mismo yo, o sea, compartimos casi la misma vanidad. Lo que estamos compartiendo acá, ¿no es cierto? Es el reconocimiento, y todos buscamos lo mismo, queremos ser reconocidos. Ahora, si tú me preguntas, Horacio, ¿por qué hace esto? Muy probable que si yo fuera Freud, estuviera acá, me diría, este lo hace porque quiere ser reconocido. No lo común, O sea, de ser reconocido. sí, y es muy probable que sí, o sea, uno tiene que partir de la base de lo que va más allá. O sea, tal vez busco ser reconocido y no en vida, a lo mejor después que muera, ¿no? Y a lo mejor un reconocimiento no social, un reconocimiento por mis hijos, por mis nietos, que me recuerden quién soy, ¿no? Cuando haya 3 generaciones más, mis tataranietos ni se van a acordar de mí y van a decir, o no me van a haber conocido, pero me van a recordar, me van a reconocer por cosas que hice. Entonces, claro, hoy día no solo hice el documental del Papa, que se llama De Chiclayo, el Vaticano, el camino del Papa León XIV, sino que yo ya vengo desde el año 2020 haciendo cosas que tienen que ver con Chiclayo. Hice la primera serie de televisión que fueron 25 capítulos con 1 hora de duración, que se transmitió en la televisión peruana y en la televisión chilena, de una serie que se llamaba Chiclayo de mis amores. O sea, vengo trabajando por el arte de Chiclayo en términos audiovisuales, no desde ahora porque se hizo el documental del Papa, después hicimos CDMA, que la película, ¿no? Hicimos Chiclayo de mis amores, temporada 1, 25 capítulos, temporada 2 fueron 12 capítulos. Hicimos CDMA, la película, que fue por una recomendación, digamos, de consultores internacionales, que le pusiéramos CDMA como acrónimo de Chiclayo de mis amores, para que se pudiera internacionalizar mejor, para que fuera más simple. Exactamente. Pero veníamos trabajando con Chiclayo hace mucho tiempo, veníamos haciendo trabajo. Porque vivo acá, porque es parte de, porque llegué a vivir acá, porque me encanta, porque mi señora es chiclayana. Entonces siento que me encantó y siento que tenía que hacer algo con Chiclayo. Después hicimos otra película que se llama Seamos Perú, y antes de lo del Papa estábamos preparando una nueva película, un largometraje que se llama Love in Trouble o Amor en Problemas, que tiene que ver también con la cultura peruana. Entonces vengo haciendo arte desde mucho tiempo, me gusta el arte, yo creo que todas las personas en cierta manera vivimos, disfrutamos, consumimos arte, o sea, o consumimos algo que tiene que ver, llamémoslo como industria, el entretenimiento, porque las películas, los podcasts, la música es parte del entretenimiento y una industria que es un muy buen negocio. Sí, claro. Ahora, si tú lo quieres ver desde el lado de negocio, ¿puede ser un buen negocio? Sí, sin duda, un buen negocio, pero requiere una inversión no puedo decir una inversión alta, porque la inversión no puede ser alta, puede ser baja, pero el retorno se puede demorar mucho tiempo. Y por eso yo creo que hay muchas personas en este país que no hacen cine, porque el retorno demora mucho, y hay muchas personas que son muy talentosas en el arte y que muchas veces no tienen la capacidad de poder gestionarlo, y que yo creo que es súper importante que en este país la ley de cine también fomente o siga fomentando a todos aquellos cineastas que hacen cine, ¿no es cierto?, y que no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Tiene que existir el fomento para todos los artistas y no tiene que limitarse, ¿no es cierto?, cómo se haga arte, que el Estado nos diga qué es bueno, qué no es bueno. Se tiene que dar esa libertad a los artistas, por algo son artistas, ¿no? Entonces creo que para que como país fomentemos el arte y la cultura hay que seguir fomentando a los cineastas que hacen cine independiente, que se le está limitando con algunas leyes, ¿no es cierto?, el acceso a estos subsidios del Estado. Si esto es muy claro, si el Estado te pone un sol o te pone 1000 soles a un artista, a un director de cine para que haga una película, ¿tú sabes cuánto genera de retorno ese director? 4 veces más. O sea, en impuestos, en generación de trabajo, te lo multiplica por 4. Tienen que seguir fomentando el arte y la cultura. Hay empresas como nosotros que tenemos la capacidad de autogestionarnos, pero hay que seguir fomentando el arte y la cultura con aquella gente, personas, artistas, directores que son muy, muy talentosos en este país. Claro. Entiendo que hay una fórmula un poco más cercana para los negocios, pero un poco más compleja o más difícil de hallar en la cultura, en la producción, ¿no? ¿Y de qué forma te ha servido esta experiencia en negocios? Porque entiendo que inicialmente
o en tu etapa inicial arrancaste con las certificaciones, con las auditorías y luego pasaste a la parte de producción propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo migraste esta experiencia, no? ¿Te sirvió o te pareció una edad regular para hacer esta migración o era una aspiración que tenías en su momento dormida, ¿no? Bueno, mira, voy a dar una respuesta casi como con sentido común. Es como que me pregunten a mí si me sirvió la primaria o la secundaria. Obvio que a todos nos sirvió porque nos permitió llegar, digamos, a estudios superiores. A toda persona siempre le va a servir de alguna u otra forma lo que viene haciendo. Lo que hizo antes, lo que hace en paralelo, siempre es un punto de referencia de partida muy importante. Me ha servido mucho lo que hice antes y no lo que hice antes, lo que sigo haciendo porque lo hago en paralelo y trato de hacerlo. O sea, yo creo que a uno siempre le va a servir mucho hacer muchas cosas, porque cuando uno hace muchas cosas adquiere mucho conocimiento. Bien. O sea, si el hacer, ¿no es cierto?, te permite entender y comprender. Entonces, si tú no haces nada, no vas a saber nada. Entonces, siempre va a servir mucho. Y sabes, te comento esto, el primer capítulo de Conexus fue con Daniel Seituque. Daniel Seituque fue un compañero de la otra sección en la Escuela de Derecho. Y él terminó, obtuvo su bachiller e inició psicología. Otro amigo más pasó a la literatura. Tengo otro amigo que dejó el teatro y pasó al derecho. Entonces verifico o veo en el tiempo que las personas que tienen esta inclinación intelectual también tienen una vena artística, ¿no? En realidad miro con el tiempo que la industrialización y esta sobreespecialización ha dividido el arte con la ciencia, ¿no? Que están muy juntas, ¿no? El arte y la ciencia, o la ciencia con técnica bella termina siendo arte, ¿no? Y el arte maximiza la parte estética de la ciencia. Entonces, ya con la experiencia, ¿a qué crees que hay esta distinción o esta separación, ¿no? O sea, has señalado un referente, Da Vinci es evidentemente un políglota, conocía de todo, y me hace entender, o quiero entender, o hago esta retrospección, no distinguí entre arte y ciencia, ¿no? ¿Y por qué llegó a este punto? ¿Qué pasó con la cultura? ¿Cuál es el entendimiento que tienes actual? Mira, si quieres vamos a un punto más espiritual todavía. En la creación, esto no lo estoy inventando yo, esto está escrito en la Biblia. Los ángeles tenían algunas funciones. ¿Cuáles funciones eran? No. Los ángeles tenían la función de ser guerreros, el ejército de Dios, ¿no? Pero tenían otra función, que era artística, hacer música y cantar para Dios. O sea, por lo tanto, la parte artística la traemos todos. Y voy a ir a otra parte. Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿no? ¿Sí o no? Lo dice la Escritura, si esto no es que yo esté inventando, poniendo al... Dios dice, los voy a hacer imagen y semejanza. ¿Cuál fue la primera acción que hizo Dios? Crear el hombre. ¿Cómo se llama el verbo? Crear. Y crear es súper artístico. Lo primero que hizo Dios es arte, creación, tiene que ver con la creatividad. Entonces, nosotros tenemos la parte artística, lo que pasa es que nosotros la queremos desconocer, pero está ahí siempre flotando al lado de nosotros. Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, a veces nosotros nos cuesta, la queremos desconocer, la queremos esconder, pero siempre termina saliendo a flote el arte. Y regresa al tema, ¿no? La innovación tiene una cuota artística. Bueno, yo diría que la innovación tiene más que una cuota artística, tiene la cuota de creatividad, porque en innovación, y con esto yo les voy a agradecer, nos vamos, porque si no me van a matar en la casa. La innovación la voy a tomar desde dos aspectos de la innovación. La innovación tiene que ver con la innovación disruptiva y la innovación incremental. Y la innovación en sí tiene que ver con tres aspectos: la innovación tecnológica, la innovación en tecnología y la innovación de procesos. Pero me voy a ir a dos aspectos. La innovación, a los dos que hablaba, la disruptiva y la incremental. La disruptiva tiene que ver, por ejemplo, con crear algo nuevo, con crear un proceso nuevo, absolutamente nuevo. Disruptiva podemos decir antes que existiera, digamos,
los teléfonos ¿para qué sirven? Para comunicarnos, ¿no? O sea, antes que existieran los teléfonos, el primero que inventó un teléfono, o antes del telégrafo, eso fue una innovación disruptiva, crearon una forma de comunicarnos que no existía. Ahora, desde que se creó el primer teléfono hasta el actual, es una innovación incremental, porque se ha venido mejorando solo el concepto, desde que se crea la luz, ¿no? Digamos la ampolleta, la bombilla. La primera creación fue disruptiva, desde ahí para adelante ha sido incremental, ¿no? O imagínate, te pongo otro ejemplo, la innovación, la maleta existió por cientos de años, ¿no? Hasta que un tipo se le ocurrió ponerle rueda a la maleta, eso fue una innovación, digamos, un modelo de adaptabilidad. Entonces, la innovación tiene que ver con la capacidad creativa, más que artística, con la capacidad creativa que nosotros tengamos de ver o encontrarle una solución a las cosas. Siempre la innovación va a tener que ver con una solución, ¿no es cierto? Que esa solución puede ser hoy día o mañana. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos movieran 300 años para atrás, o 200 años para atrás, que no es tanto tampoco, es como estar en nuestros tatarabuelos, 200 años para atrás en nuestros tatarabuelos. Uno dice 200 años para atrás y cree que es mucho, son nuestros tatarabuelos, ¿no? Si alguien tuviera demostrado en ese momento que podía transmitir algo o enviar algo desde acá allá de forma inalámbrica, o sea, tú hubieras dicho esto es brujería, de partida eso no existía, ¿no? Entonces, los cambios, los avances tecnológicos que hemos tenido, ¿no es cierto?, cada vez son más asociados a una realidad que hoy día nosotros tenemos, que tiene que ver con esta hipermovilidad, esta hiperconectividad que nosotros tenemos. O sea, antiguamente las personas trabajaban en oficina con máquinas de escribir y no existía el internet. Ahora, cuando se te va el internet o se corta la luz en tu oficina y se va la gente dice se fue el internet, no pueden trabajar. O sea, eso es lo que nos ha llevado la innovación, ¿me entiendes? La innovación tiene que ver con la solución de un problema que tenía que ver con lo instantáneo, digamos, en la internet, en las redes sociales, en estos super mega aparatos, tiene que ver con resolver un problema de tiempo, de la inmediatez. Nosotros todo lo queremos para ahora. Mientras nosotros vamos encontrando soluciones que sean más inmediatas, más rápidas, problemáticas, ¿no es cierto?, es parte de la innovación. Yo creo que los grandes desafíos de la innovación, para mí, tienen que ver con problemas que tenemos todos, con problemas, por ejemplo, de envejecer, la enfermedad de morir. Creo que ahí vienen los grandes cambios científicos de la innovación disruptiva que van a ver. Tal vez nosotros vamos a morir, no vamos a alcanzar a ver eso, pero puedo estar seguro que los grandes cambios en innovación que se vienen, así disruptivos, tienen que ver justamente con eso, con no morir, con no envejecer. Creo que ahí viene, esa es la innovación. Hace algunos días ya se hicieron los primeros ensayos para con infrarrojo matar células cancerígenas. Y creo que para allá vamos. Ahora se va a generar también otro problema. Va a haber una superpoblación, ¿no es cierto? Se va a sobrepoblar. Pero creo que esos son los grandes desafíos que está demandando la gente. Ese es un problema muy importante a resolver. Antes de robarte más espacio, Horacio, y agradezco mucho tu paciencia, para ya completar un poco el formato, queda la última pregunta. ¿Qué es lo que tú preguntarías a un abogado? Bueno, a un abogado, esto va a ser como medio divertido, ¿no? Siempre dicen que hay un dicho, que yo te diría, ¿es verdad eso o es mentira? Que uno tiene que tener a un mecánico amigo, a un médico amigo y a un abogado amigo. Porque si, por ejemplo, se te echa a perder el auto, tú no sabes mecánica, vaya a cualquier mecánico y te meten el dedo a la boca, ¿no? El médico te puede decir cualquier cosa hasta que te opere y te va a operar. ¿Es verdad que uno tiene que tener un abogado amigo porque si no te pueden mentir, engañar, sacar plata? Bueno, en realidad... La verdad. No, los americanos dicen que los abogados comienzan con las 3 Fs. Family, Friends, and Fucking. O sea, y comienzas siempre las primeras consultas con tu círculo cercano. Y en la medida que va creciendo tu círculo, el celular suena constantemente para consultas de amigos. Y en realidad, ese es muy próximo y la relación que tienen con el médico, lo acabo de escuchar con lo del mecánico, se basa en el centro de todo negocio, confianza.
que un abogado llegue a acercarse a la palabra de amigo es bastante complejo y es un proceso bastante largo. Horacio, yo te agradezco el espacio de Sobremodo y nada, los temas son muy extensos, me han quedado varias preguntas por ahí sueltas y sé que he robado de más tu tiempo, pero te agradezco el tiempo y seguramente hay una ocasión para seguir conversando. Dale, Delson, muchas gracias por invitarme. Un gusto, amigo. Gracias. Chao.